Saludos amigos y bienvenidos a su espacio, Conversando con el Doctor. Unos minutos dedicados a compartir conocimientos y recomendaciones para llevar una vida más saludable. Quédese con nosotros. Los trastornos de la circulación son sumamente frecuentes y afectan preferentemente en los miembros inferiores. Las personas afectadas presentan abultamientos venosos en las piernas que se mantienen durante años y que causan serias molestias. Hoy estaremos conversando sobre las varices. Como invitado tenemos nuevamente con nosotros al doctor José Rafael Ruiz Abrán, especialista de primer grado y profesor de medicina interna del Policlínico Universitario Romare y Coro, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Buenas noches, profesor. Buenas noches, un placer. Profesor, ¿qué son las varices? Bueno, las varices son trayectos venosos que se han dilatado de una forma irreversible, permanente, y que se ubican sobre todo en los miembros inferiores. También existen varices en otros sitios del cuerpo, con menos frecuencia, como en el esófago, por ejemplo, en el curso de la cirrosis hepática, las llamadas varices esofágicas, en los testículos, formando las conocidas varicoceles, y en la región anorrectal, contribuyendo a la formación de las hemorroides. Pero las de los miembros inferiores son las más frecuentes. Las varices son trastornos en las venas que se producen fundamentalmente después de los 50 años, aunque se puede ver en las personas jóvenes. Muy abundantes en el sexo femenino, que son 5 veces más frecuentes que en los hombres, y son trastornos, como te decía, irreversibles, o sea que es un trastorno en la vena que no tiene marcha atrás. Las varices son la expresión visible de la insuficiencia venosa periférica, que es realmente la enfermedad que se deriva de la formación de las varices. Profesor, ¿cómo y por qué se forman las varices? Bueno, Neiby, mira, te explico. El sistema venoso es la parte del sistema circulatorio que tiene por tarea retornar al corazón toda la sangre que llega a los extremos del cuerpo a través del sistema arterial. Como tienen que traer la sangre de regreso, estas venas deben vencer la gravedad, sobre todo a los miembros inferiores, o sea, tienen que circular en sentido contrario a la gravedad. Para eso, estas partes del sistema circulatorio, las venas, tienen unas estructuras que se llaman válvulas, que son las que permiten que la sangre ascienda y no retorne después que va rumbo al corazón de regreso. Sucede que cuando por alguna razón estas venas se dilatan y las válvulas pierden la efectividad, pues se produce un reflujo venoso. O sea, parte de la sangre retorna hacia atrás y dilata la parte del sistema venoso que es más débil, que son las venas superficiales, donde se forman las varices con más frecuencia. Eso es, a grandes rasgos, cómo se forman las varices. Todos los individuos no son iguales, hay quienes tienen predisposición genética a la formación de estas deformaciones, pero en realidad esa es en esencia la manera en que se forman estas deformaciones de las venas. Profesor, casi todas las enfermedades crónicas tienen circunstancias que las acrecientan. ¿Cuáles son los factores de riesgo fundamentales para la aparición de las varices? Bueno, como enfermedad crónica, las varices o insuficiencia venosa tiene circunstancias, como tú mencionas, que incrementan la posibilidad de que aparezca esta enfermedad en determinadas personas. Vamos a ver en pantalla, Neiby, las principales situaciones de riesgo que conllevan con mayor frecuencia a la aparición de las varices. Factores que favorecen la formación de varices e insuficiencia venosa. Mayores de 50 años, sexo femenino, antecedentes familiares de varices y trombosis venosas, sedentarismo, largos periodos de tiempo de pie, uso de anticonceptivos orales y mujeres con múltiples partos. Como te fijas, Neiby, son varias situaciones las que pueden producir o acrecentar
la incidencia de las varices. Sin embargo, esto se potencializa cuando en una misma persona coexisten dos o más de estos factores. Por ejemplo, una mujer que sea obesa, que haya parido varias veces y que tenga más de 50 años, reúne varios de estos factores y por eso es que en esta capa de la población es que aparecen con más frecuencia las varices. Profesor, ¿cuáles son los síntomas más frecuentes de la insuficiencia venosa causada por las varices? Bueno, lo primero que te voy a decir, Navy, es que es frecuente, valga la redundancia, que muchas personas se mantengan durante años con formaciones varicosas que son visibles a simple vista y no tienen ningún síntoma. O sea que este estadio preclínico, como se le llama, de las varices es frecuente en muchas personas. Sin embargo, llega el momento en que comienzan a presentarse manifestaciones de insuficiencia venosa y estas se clasifican en relación a su intensidad en 4 estadios clínicos. Vamos a ver en pantalla los síntomas fundamentales que caracterizan a la insuficiencia venosa. En primer lugar tenemos el cansancio y la pesadez de las piernas, los dolores y calambres en los miembros, la picazón que muchas veces obliga a las personas a rascarse, la inflamación de las piernas que al inicio puede ser de corta intensidad, pero después se puede hacer crónico. En los estadios avanzados de esta enfermedad aparecen otros problemas, Navy. La piel se torna rojiza, oscura, aparecen cambios en la consistencia de la piel, se engrosa e incluso da pie a la formación de úlceras, que es una de las complicaciones más temidas de las varices, de úlceras varicosas, que es como se llama, y a sangramiento que pueden ocurrir en ocasiones, sobre todo a raíz del rascado que produce esta situación. O sea que son síntomas extremos que pueden ocurrir. Te repito, a veces al inicio no hay síntomas, pero con el paso del tiempo, si no se toman medidas, estos síntomas van apareciendo y se van incrementando. Profesor, ¿cuál es la conducta médica más efectiva para la insuficiencia venosa de los miembros inferiores? Bueno, hay varias formas de tratar esta enfermedad. Sin embargo, la profilaxis o la prevención de las varices siempre es bastante efectiva. Al inicio te mencionaba los factores de riesgo, o sea que son situaciones que vale la pena evitar para realizar profilaxis de esta enfermedad. Por ejemplo, no estar mucho de pie, no aumentar de peso, o sea, si la persona tiene aumento de peso, retornar a su peso ideal, no usar medias muy apretadas, el sedentarismo extremo, o sea, las posiciones tanto de pie como sentada durante muchas horas predisponen a la formación de las varices. Esta es la parte profiláctica, la parte preventiva del tratamiento. Sin embargo, hay medidas que el especialista puede ir implementando en los pacientes en dependencia del grado de intensidad que tenga la enfermedad. Se utilizan con mucha frecuencia las medias y las vendas elásticas, que son muy útiles para mantener a las varices todavía en una fase en que no produzcan complicaciones. Se realizan tratamientos quirúrgicos, o sea, la cirugía es una de las formas radicales de enfrentar esta enfermedad, que es bastante efectiva, se dice que está en un 90%, pero que con el transcurso de los años en algunos pacientes puede recidivar, o sea, pueden reproducirse estas alteraciones en las venas. También se utiliza el láser, se utilizan las sustancias esclerosantes, que son las comunes inyecciones que se realizan en algunas varices para esclerosarlas, para estrecharlas y de esa forma combatir la dilatación. Y por último, se utilizan los medicamentos. Los medicamentos, de los cuales tenemos algunos en nuestro medio, como el Rutacorbin, el Venatón, el dovacilato de calcio, tienen la única función de reducir los síntomas de la insuficiencia venosa. O sea, eso es un tratamiento que es paliativo, en este caso sintomático, para las personas que tienen varices. Pero no previene que surjan las varices. No previene que surjan las varices. Ya. Profesor, finalmente, para terminar, ¿tiene cura la insuficiencia venosa periférica? Mira, como toda enfermedad crónica, Navy, la insuficiencia venosa periférica, a raíz de la formación de varices superficiales y profundas, no tiene una cura definitiva. O sea, lo que podemos hacer es evitar, dentro de lo posible, que esta enfermedad aparezca, y una vez que aparezca, las medidas que te mencioné son las que se utilizan para combatir los síntomas, reducir las molestias, evitar las complicaciones, que es muy importante.
Sin embargo, quería destacarte, ahora que me haces esa pregunta, destacarle a los amigos televidentes un detalle que muchas personas comentan. Ninguno de los medicamentos llamados flebotónicos o estimulantes de la circulación venosa que se utilizan para combatir los síntomas de la insuficiencia venosa es curativo para las varices. O sea, estos medicamentos, Benatón, Rutacorbin, muchos que hay en el extranjero que son muy buenos, pero que tampoco son capaces de erradicar la varice como una deformación anatómica de la vena. Quiere decir que estos medicamentos alivian los síntomas, pero no son capaces de erradicar las varices. O sea que toda persona que tenga varices y que comience con síntomas debe acudir rápidamente a su médico para que sea valorado por el angiólogo y decidir el tratamiento más efectivo y más apropiado a su condición. Y de esta forma, pues tratar de combatir la enfermedad y al menos lograr algunos años en que estos síntomas no aparezcan. Profesor, fue un verdadero placer tenerlo esta noche junto a nosotros. Igualmente. Y a ustedes, mis amigos de siempre, los invito a otro encuentro para juntos aprender interesantes temas médicos y de salud. Aquí, conversando con el doctor. Hasta la próxima.